Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Intervenga Jaime Carrera en lo puntual. ¿Tiene usted un espacio de maniobra que, a ver si coincide con el espacio de maniobra que señale Marco Flores y naturalmente se convalide en Washington con Augusto? Tenga la bondad, Jaime. Saludamos a nuestro invitado en el exterior. Buen día, un gusto saludar con Augusto, la audiencia. Gracias a la invitación, Gonzalo. Saludo a Marco. El Ecuador, dadas estas circunstancias que se acaban de describir, no tiene opción que encontrar espacios de maniobra, es decir, la solución económica. ¿Tiene espacios de maniobra? Es la pregunta. Tiene espacios de maniobra no exentos de sacrificios para toda la sociedad. Y el principal espacio de maniobra que debe encontrarse en el futuro es la gobernabilidad del país. Al margen de las interrelaciones que hay entre la solución de los problemas fiscales, de competitividad y de falta de crecimiento, detrás de esas interrelaciones que deben armonizarse para salir adelante con el Ecuador, lo fundamental va a ser encontrar en el país los consensos políticos y sociales que permitan enfrentar esta realidad. Y detrás de esos consensos que van a ser imperativos, subyace una herencia del populismo que ha hecho creer a las grandes masas que en gran medida desconocen de estos temas y que viven el día a día. Es decir, vencer ese populismo que ha hecho creer a las masas que el Ecuador está bien desajustando la economía, aumentando el gasto público, aumentando la deuda, postergando las soluciones a los problemas económicos. Haciendo obra con crédito. O endeudándose para gasto corriente. Endeudándose, creando subsidios. Y lo que es fundamental, no haber aprovechado el boom petrolero para institucionalizar en el país las responsabilidades fiscales, las responsabilidades económicas, las responsabilidades en el manejo de la deuda pública, las responsabilidades en entender que la competitividad, que la apertura de los mercados, que la solidez macroeconómica son las que pueden llevar adelante el progreso de un país y superar la pobreza de las grandes mayorías. Entonces, detrás de todo esto, mi querido Gonzalo, lo que subyace es la imperativa necesidad de acuerdos políticos y sociales. En primer término, para que las grandes mayorías entiendan que lo que hay que hacer en el futuro es producto de lo que se hizo mal, en primer lugar, y en segundo lugar, que el progreso de esas grandes capas desposeídas y que seguramente están empobreciéndose, no va a ser posible sin estabilizar la economía, sin hacer grandes cambios en lo económico, en lo político y en lo social, para que ellos puedan progresar en el futuro. Exministro Flores, si es que el pueblo ecuatoriano más bien dice, yo me repito porque las cosas han estado muy bien, ha habido mucha obra pública, ya pasará la crisis, pero este modelo nos gusta y vamos a votar por él. A estas alturas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Complementariamente, en el sesgo de crisis, le saludamos a Augusto Marco. Buenos días, Gonzalo, muy amable por invitarme. Un saludo cordial a los compañeros de panel. La economía ecuatoriana está tan mal, está tan destruida, que aquí cabe repetir lo que decía un extraordinario cómico que se llamaba Juan Verdaguer. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Y yo tengo una preocupación muy puntual, porque sobre los diagnósticos de la economía ecuatoriana venimos hablando desde hace tiempo atrás. Y creo que en general los economistas coincidimos, podemos tener diferencias en algunas cosas, como en efecto las tenemos, pero coincidimos en lo fundamental. Mi preocupación central en este momento es la siguiente, Gonzalo. El gobierno actual se ha encargado,
como parte de la campaña electoral y además como conveniencia política, de mantener lo que yo he dado en llamar a través de algunos escritos una economía de ficción. Una economía de ficción sustentada fundamentalmente en deuda. Se le ha sacado todo lo que se le ha podido al Banco Central. El Banco Central se ha convertido en caja chica del gobierno. Se han obtenido recursos de los chinos, se han colocado bonos en los mercados internacionales. La deuda ha sido el combustible que le ha ayudado al gobierno a mantener esta economía de ficción frente al gran público. El gran público... Economía engañosa. Economía... Para que no se entienda el público. Claro, es que desgraciadamente hay un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana que no está adentrada en los aspectos económicos y que no llega a visualizar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la deuda, por ejemplo, la contracción en el crecimiento económico, en la producción, en la actividad económica. El comercio exterior. Los problemas de comercio exterior, en fin. Eso no se filtra al gran público. Frente a esa posibilidad de no filtrarse al gran público, un elevadísimo componente, el gobierno obviamente sustenta una economía que el gran público no sabe realmente cómo se sustenta. Tenemos indicadores, hemos hablado de desempleo, subempleo, podemos luego decir cuántos trabajos se crearon en los últimos 10 años, en fin. Pero en definitiva el conocimiento ese puntual no se filtra. Entonces el gobierno abusa de esa situación, le apuesta a esa situación y mantiene una economía de ficción para justamente generar un espejismo, mantener la ficción de que no estamos mal o por lo menos no estamos tan mal. Con este antecedente vienen las propuestas de los candidatos a la presidencia. Cuando, por ejemplo, son dos cosas distintas lo que está proponiendo el candidato Lasso a lo que está proponiendo el candidato Moreno. De manera que si uno quisiera dar opiniones sobre el uno y el otro, también las opiniones van a ser distintas. Pero a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, el candidato Lasso llegue a la presidencia de la República y obviamente se va a encontrar con una economía descuartizada. El trabajo que han hecho estos dos distinguidos economistas, tanto José Hidalgo como Augusto Latorre, bueno, muestra en gran medida la situación con la que se van a encontrar los gobernantes. ¿Quién va a estar en la barrera mirando desde la primera fila esta situación? Correa. Él va a estar en la barrera mirando la situación en primera fila. Y difícilmente el nuevo gobierno va a poder cumplir con las ofertas que ha hecho, por lo menos en el plazo que la gente quisiera que se cumplan. Porque tiene que realizar los ajustes, tiene que poner en orden la casa, tiene que ordenar la economía, introducirse en una serie de medidas, algunas graduales, otras no tan graduales, pero siempre en la dirección correcta, con la profundidad adecuada y en el timing, en oportunidad adecuada. Pero la gente le va a reclamar. No es a tontas y a locas. No, por supuesto que no. El ajuste tiene que ser operado con un cálculo súper minucioso. Le voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, no se puede recortar el gasto público de una sola vez. Hemos venido diciendo esto desde hace mucho tiempo. Tampoco se pueden bajar los impuestos todos a la vez o eliminar los impuestos todos a la vez. Hay algunos que se los puede hacer de inmediato, otros que requieren de más tiempo y otros que requieren de cierto gradualismo, para no dejar en soletas la caja fiscal. Las posibilidades de obtener financiamiento para el Ecuador se ven altamente complicadas por la casi ninguna credibilidad en la economía ecuatoriana y en el gobierno ecuatoriano. Devolver la credibilidad no es fácil. No hay con qué garantizar, digamos, por ejemplo, es difícil. Líneas de crédito. Claro, es difícil. Pero Augusto de la Torre decía una cosa muy importante que me gustaría usted también aporte antes de pasar nuevamente con nuestro invitado en Washington. Decía, se necesitan básicamente acuerdos políticos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero déjeme terminar mi punto central en esto, Gonzalo. Yo he hecho toda esta historia para concluir en lo siguiente. Creo que los candidatos, particularmente Lasso, debe generar un equipo de crisis que analice esta situación y diseñe medidas respecto de la crisis, que no son las que él está anunciando, o que no son todas las que él está anunciando. Es que con las que debería... Es decir, de la realidad de las cosas. Pierde las elecciones. Porque, pues no, yo no estoy diciendo eso. Al interior, los equipos económicos tienen que trabajar en función de la crisis que es la que van a encontrar realmente.
Mire usted, por ejemplo, hay 75 diputados, al menos 75 diputados de oposición en la Asamblea. Las expectativas generadas son tan altas, por ejemplo, respecto a la creación de empleo, respecto a la inversión, respecto al crecimiento económico. Eso es difícil de cumplirlo simultáneamente y de entrada, toma tiempo, hay un rezago en el efecto de la política económica. Y eso puede desprestigiar al gobierno, y por eso hay alguien que está hablando de la muerte cruzada. Claro. Y eso puede ser muy perjudicial. Sabe cómo le deja. Porque sabe cómo le deja, es decir, le deja la economía patas arriba. Entonces, nadie puede hacerse cargo de una economía patas arriba y proveer las soluciones de la noche a la mañana. Sin embargo, la gente le va a estar reclamando. Ese es el punto en el que tiene que trabajar el equipo de crisis. Mire, si ganase el candidato Moreno, él no va a tener problemas, entre comillas, no va a tener problemas porque él ha dicho que las cosas están bien y que la economía está bien. Muy bien. Pero si gana el candidato Lasso, él se va a topar con una realidad de una economía, como yo he dado en llamar, una economía que está patas arriba. ¿Cuál es la jugada del gobierno? Mantener la economía de ficción para que la gente, sobre todo el gran público, llegue en determinado momento a decir, mejor estábamos con el gobierno de antes y Correa eventualmente regrese, pero esta vez 20 o 30 años. Por eso digo, él estará mirando todo esto desde la barrera. Y si es que no se le alerta a la población, porque yo no veo ninguna alerta a la población realmente, al gran público, de las cosas que están pasando, y si no, y ese me parece un grave error. De los candidatos. Y más de los bueno, en este caso de un solo candidato, el candidato Lasso, porque el otro candidato ha dicho que las cosas están bien. Entonces, me parece un grave error. Hay que pensar en transmitir a la ciudadanía cuál es la real situación y qué es lo que estamos mirando, lo que estamos hablando. Que no le eligen. No. Lo que estamos hablando los economistas. Él tiene que proponer soluciones como las está proponiendo, pero hay formas de difundir en la ciudadanía la situación real de la economía para que el gobierno no se desprestigie, porque no todo se puede hacer al mismo tiempo. Permítame señalarle dos ejemplos. Vea, uno de los graves daños que se le hizo a la economía con las tales salvaguardas es que se afectó gravemente la competitividad. En mi concepto, la competitividad fundamentalmente está dañada por la excesiva regulación y está dañada por el excesivo número de impuestos y monto de los impuestos que se pagan. Entonces, muy bien, se hace una propuesta en el sentido, yo no creo tanto que la competitividad se daña por tener una economía dolarizada. Los escritos y los trabajos de Stephen Hanke, que dicho sea de paso, es el padre de la dolarización del Ecuador. Fue él el padre de la dolarización del Ecuador, considerado uno de los 25 economistas más influyentes del mundo. Se compite con calidad. El franco suizo probablemente se está apreciando todos los días y no tenemos salvaguardas ni las restricciones que pusieron aquí. Y sin embargo es una economía altamente competitiva, es decir, el Ecuador fue en la dirección contraria. Pero ¿qué es lo que lograron? Afectar gravemente la innovación, los componentes tecnológicos asimilados a la economía, y entonces se dedicaron a producir fundamentalmente para la economía local, sin ninguna posibilidad de que esa economía favorezca el crecimiento económico exportando y generando producción para el exterior, pero sí subieron los precios internos. Entonces tenemos una economía en contracción, tenemos una economía con graves problemas, en recesión, con bajo crecimiento económico, con abultadísima deuda pública, desprestigiada en el mundo nacional e internacional y con un país extremadamente costoso. Pero esto que estamos hablando es lo que debe filtrarse al gran público, a la gran comunidad, para que la gran comunidad también entienda que no todo se puede lograr simultáneamente. Mi cálculo es que aproximadamente el gasto público debería reducirse entre 10 a 12 puntos del PIB. Pero usted no puede hacer un macroajuste porque termina desbarajustando y destruyendo la economía, o sea, agudizando la recesión. Hay que explicar esto a la gente. Si usted va a reducir el gasto público en 12% del PIB, no puede hacerlo de la noche a la mañana. Los impuestos, mire, hay una serie de impuestos basura que hay que eliminarlos de inmediato, pero hay unos 4 impuestos que son principales que hay que enfocarse en cómo se va a resolver su eliminación o su reducción. El de las salvaguardas se supone que fenecen en el mes de junio por los acuerdos que se han establecido en el mes de junio. El IVA en el mismo mes de junio debe bajar del 14 al 12, de manera que eso ya está establecido. El impuesto a la salida de divisas, que es uno de los impuestos más perversos que hay en la economía ecuatoriana, le da al Ecuador, le dio en el último año aproximadamente unos $900 millones y en otras ocasiones le ha dado más.
¿Será prudente eliminarlo de una vez por todas, de un solo paraguaso? ¿Habrá que introducir cierto gradualismo ahí? Pero no solamente eso, Gonzalo. Las expectativas generadas en el sector laboral en cuanto a la generación de empleo, reducción de desempleo y reducción y crecimiento del empleo adecuado. Es decir, hay que explicarle a la comunidad para no desprestigiar al gobierno de entrada, que le digan, usted no ha podido hacer, y tengamos a ciertas personas mirando los toros desde lejos diciendo conmigo estaban mejor. Yo creo que este es un punto crucial y por eso es que me he permitido, estando de acuerdo en lo que le hemos escuchado decir a Augusto, estando de acuerdo en estas expresiones y en estos conceptos, mirar un poco lo que pasa aquí en la economía del país. Hay mucha expectativa generada en la población. Así es. La gente cree que la inversión, por ejemplo, al ganar Lazo, la inversión ya viene al otro día, ya los empleos van a crecer como por arte de magia, el crecimiento económico va a mejorar. Esto toma tiempo. Es decir, hay que explicar. Habría un manto de esperanza. Pero por supuesto, y de buena esperanza además, pero hay que explicarle a la gente. Esto como que usted se va donde el médico aquejado de una, Dios no lo permita, de una dolencia fuerte. Usted no va a esperar al otro día estar saltando en Chuyapata y corriendo 20 kilómetros. Su curación probablemente va a tomar cierto tiempo. Eso es lo que se llama el lag, el rezago. Y entonces, eso tenemos que entender. Esto no es de soplar y hacer botellas, ¿no? Jaime, ya estamos terminando. El círculo vicioso, ¿cómo lo fusiona usted? A ver, Gonzalo, yo creo que esta es de las grandes crisis, surgen las grandes soluciones y las grandes Si oportunidades. usted tiene alguna consulta para Augusto de la Torre, le agradecería. Más que consulta, estando de acuerdo en lo que ha dicho Augusto, yo creo que lo que pasa en este momento en el Ecuador hay que verlo en la dimensión histórica de la crisis, ¿no? Los 70s el Ecuador tuvo un boom petrolero, luego tuvimos los 80s y 90s de tratar de arreglar los desajustes de los 70s y venimos en la crisis del 99. Luego hemos tenido desde el 2000 hasta el 2014 otro boom petrolero y luego otro declive. Entonces esta crisis, Gonzalo, esta crisis es la gran oportunidad del país de recomponer la economía y de sentar las bases para otra visión de desarrollo del Ecuador, de otra visión que se funde en mantener los equilibrios fiscales, en manejar bien la economía, en atraer inversión extranjera, en exportar más al mundo, en venderle al mundo, en tener otra visión de toda la sociedad ecuatoriana de lo que es el desarrollo y de sepultar de una vez por todas las actitudes populistas que tanto daño hacen a los países. Esta es la oportunidad de encontrar los consensos políticos, sociales, económicos para arreglar los desajustes de una vez por todas y emprender en la senda que ya han emprendido otros países, Gonzalo. Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú ya no se discute que hay que manejar bien las cuentas públicas, la economía, que hay que ser más competitivo en los mercados. Algo similar pasa en Colombia, algo similar pasó en Chile, algo parecido pasó en España luego de caer Franco. Esa visión diferente del Ecuador, sentando las nuevas bases con el arreglo de los desequilibrios económicos, fiscales y de todo género que hay en el país, es la visión que en este momento el Ecuador tiene para, como oportunidad ante la crisis, implantarla y hacer un trabajo eficiente que coordine y armonice el arreglo de los temas fiscales, el crecimiento de la economía, el fomento de las exportaciones, el sentar las bases del desarrollo del país en la inversión privada y en sobre todas las cosas, Gonzalo, hacer conciencia de las grandes capas políticas, económicas y sociales, de que solo la competencia, solo la productividad, solo los fundamentos económicos pueden sacarle al país adelante. Marco, por favor, y Jaime. Yo solamente quería añadir algo respecto del problema laboral en el Ecuador. Yo creo que hay que seguir los modelos de los países que han avanzado y que han mejorado sustancialmente y han crecido y van por la senda del progreso. Está bien fijar aquí una tasa de salario mínimo como se tiene en Estados Unidos, pero los acuerdos laborales hay que permitir que se den entre trabajadores y empleadores,
porque justamente ese exceso de protección entre comillas, lo que ha hecho es aumentar los despidos y sobre todo reducir la contratación, como ya lo mencionó también Augusto. Pero hay un tema que él también mencionó y que a mí me parece que es crucial. Los países que quieren salir de las crisis hacen que los diferentes integrantes de la colectividad, los diferentes agentes económicos puedan conversar. Yo creo que Augusto tiene razón cuando él dice, este es un país donde la gente no puede conversar, porque los unos están contra los otros. Aquí hay que hacer una especie de pacto de la Moncloa, ¿no? Fíjese los acuerdos que se llegó también en Chile, sí, para poder conversar, para poder avanzar. Es hora de que el Ecuador se adentre en este tipo de cosas. Es hora de flexibilizar los temas laborales, pero no bajando los salarios, ni dejando de poner salarios mínimos, sino de que los trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo en términos de los horarios, en poder trabajar por horas, es decir, flexibilizar este tipo de cosas. Uh-huh. Es hora de reducir los impuestos, bajar el exceso de impuestos. Le voy a dar una cifra y con esto concluyo. Que la tomo del trabajo de Francisco Briones, del último que ha publicado en el blog, para que usted vea lo que ha pasado en términos de la inversión en el Ecuador, que no puede ser más desastroso lo que ha hecho el gobierno. Mire usted, en el periodo 2002 a 2006, es decir, antes de Correa, donde hubieron 3 presidentes, la inversión pública creció en 30% y la inversión privada en 148%. Pero luego, en el primer periodo de Correa, del 2007 al 2011, la inversión privada crece en el 51% y la pública en 341%. Los economistas conocemos una cosa que se llama el efecto de extracción o desplazamiento, que los americanos llaman el crowding out effect, que aquí lo que se ha producido es un desplazamiento, en definitiva, de actividades del sector privado hacia el sector público. Y luego, ¿qué ocurre en el periodo 2012 a 2016? La tragedia. Porque el crecimiento de la inversión pública es del 29% y la inversión privada el 3%. Fíjese usted cómo se ha afectado al sector privado. Lo grave es, conforme lo dice el propio INEC, que 9 de cada 10 plazas de trabajo que se generan en el Ecuador los genera el sector privado, no el sector público. Por eso tenemos un desempleo y un subempleo del 60% de la población económicamente activa. Por eso se han destruido más de 300,000 empleos entre el 2014 a diciembre del 2016. Por eso crece de manera tan significativa la estadística de desempleo en el Ecuador. El empleo inadecuado, o sea, el subempleo, solamente del 2015 al 2016 pasa del 48 al 54%. Es decir, son cifras récords de la economía. ¿Y cómo no va a ser así si justamente la inversión prácticamente se ha paralizado, si la confianza se ha destruido? Pero hay algo más grave todavía, o igual de grave. Se ha casi destruido la institucionalidad del Ecuador y se ha afectado gravemente el Estado de Derecho. No viene inversión si usted no reconstruye la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y la inversión además tarda en llegar. Obviamente los inversionistas son gente que está muy alerta y quiere saber dónde va a poner su plata. Si no les reconstruimos al país también en la parte legal, por más que hagamos varias magias o el nuevo gobierno haga las magias posibles en economía, no vamos a llegar a puerto seguro. Pero elige 75 y en los 75 no van a seguir sus sabios consejos, economista. Bueno, ese es el problema de no poder conversar. Claro. Entonces hay que recurrir al pueblo. Hay que recurrir con las consultas pero al pueblo. El pueblo nombra 75. Bueno, pero una vez que se sepa exactamente la situación de la economía, que se descubra realmente cuáles son los niveles de deuda, qué posibilidades existen de pagarla o no, porque este no es el caso del año 2008-2009 en que se declaró la cesación de pagos, simplemente porque el Ecuador no quiso pagar a pesar de que tenía la plata. Jaime, es que no hay la plata. Jaime, nos despedimos de Augusto. Sí, el gran llamado y este programa, Gonzalo, y muchos otros que usted ha hecho, contribuyen a que el país tenga conciencia de la realidad y son un buen mecanismo democrático para hacer conciencia en la ciudadanía de que el Ecuador necesita una nueva visión de desarrollo, una visión de progreso que se asiente en las libertades económicas, que se asiente en una real vigencia de la democracia con los contrapesos institucionales inherentes a esa democracia, y que en ese entorno el Ecuador encuentre los acuerdos, los consensos,
sentados en una mesa empleados, trabajadores de Estado y sectores sociales, para redefinir el futuro del país, un futuro de progreso, de libertad, en un marco de arreglo básico de los principales desequilibrios del país, ¿no? Hasta otro momento, Augusto.